Es que está la otra cámara. Sí. Hola, buenas tardes. Perdón, ahí hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero creo que ya estamos solucionándolas. Bueno, no sé si me pueden poner algún mensaje o ahí por el... Diego, si me puedes poner por el WhatsApp nada más para ver si me están escuchando y viendo bien. Ya para continuar. O alguien aquí en el mensaje, si lo pueden poner, estaría de lujo. Ok, yo asumo que sí me escuchan, conste, luego no digan. Ok, ya está bien, ok. Muy bien, igual no sé por qué también tuve problemas con la computadora, pero bueno, lo estamos haciendo ahorita desde el celular y voy a estar viendo la computadora para poder compartir el tema. Bueno, vamos a orar rápido. Padre, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos reunirnos, Señor, por darnos tiempo, Señor, para dedicarte a ti. Y lo bendecimos, Señor, este tiempo, que seamos atentos a tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a tener oídos bien abiertos, Señor, a lo que tú nos tienes que decir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el día de hoy vamos a leer y continuar con el estudio de Corintios. Bueno, y primeramente le doy gracias al pastor, siempre de su confianza, es algo bien importante, ¿no? El reconocer cómo nos da la oportunidad de hablar, pero también es una responsabilidad grande que yo trato de hacerla con con mucho temor de Dios, porque pues son cosas bien críticas, ¿no? Donde todos tenemos que estar muy atentos y ser muy responsables con este tema. Bueno, vamos a seguir con en Primera de Corintios, capítulo 5, ¿sí? Vamos a estudiar el día de hoy ese capítulo. Y lo voy a leer del 5.1, del versículo 1 hasta el 8 primeramente, ¿ok? Ya de ahí le seguimos. Está bien tremendo esto y tiene mucha enseñanza, entonces vamos a comenzar, si les parece. Dice, el título de este capítulo es Un caso de inmoralidad juzgado. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿no? Bueno, esta carta de Pablo, vemos que quería mucho a esta iglesia, pero realmente en toda la carta se dedica a corregir muchas cosas. Les da enseñanzas otra vez y se los dice, ¿verdad? Que no estaban listos para recibir enseñanza mayor. O sea, lo dice que los ve como bebés espirituales o niños espirituales. Y entonces les empieza a corregir en un montón de cosas, ¿no? Les habla por ejemplo, más adelante vamos a ver, pero no están en orden, pero, por ejemplo, les corrige en el tema del matrimonio, los corrige en cómo participar en la cena del Señor, si se acuerdan, también en la forma de adorar a Dios, en cómo utilizar los dones espirituales, la forma correcta de amar, o sea, los empieza a corregir en un montón de fundamentos
porque aunque tenían mucha bendición, también estaban errando en muchas cosas. Bueno, para comenzar el estudio tenemos que definir dos cosas. Una es el adulterio contra la fornicación, ¿ok? Aquí está hablando de fornicación. Bueno, ¿cuál es el adulterio? El adulterio es el pecado que comete alguien casado en contra de la institución del matrimonio establecida por Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando la esposa pues lo engañan, ¿sí? Tiene relaciones o algo con otra persona y cae en adulterio, ¿sí? Es cuando engaña a su mujer o a su esposo. El caso de la fornicación es cualquier acto, ¿sí? Igual de carácter sexual, pero también vemos, no es solo el plano físico, también el espiritual lo nombra la palabra, cuando es todo fuera del matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, alguien que no está casado, ¿sí? Alguien que no está casado puede cometer este pecado, ¿sí? Y son cosas bien, bien serias, son cosas muy graves que Dios las condena. Y desgraciadamente vemos que esto en la sociedad no es así. Realmente alguien que es adúltero o fornicario el día de hoy en nuestra sociedad, pues eso no representa ningún delito, no está penado ni mucho menos, ¿no? Básicamente es casi legal hacer estas cuestiones y vemos como una de las grandes diferencias entre Dios, la ley de Dios y la ley del hombre. Bueno, espero que haya quedado un poco claro que básicamente el adulterio lo comete alguien casado y la fornicación, por así decirlo, estableciéndolo, la comete alguien que no está casado, ¿sí? Y que tiene relaciones antes del matrimonio. Acuérdense que Dios estableció un marco legal para tener relaciones sexuales. Y ese marco, esa institución es el matrimonio, ¿sí? Cosa que no se haga dentro de ese marco, para Dios es algo abominable, ¿sí? Para Dios es algo incorrecto, es pecado. Entonces, por eso, el pecado se tiene que atacar y nombrarlo por su nombre. Vemos rápidamente, si quieren acompañarme con su Biblia, rápido en Deuteronomio 22:30, ¿sí? Hace una referencia a este pecado en la ley, ¿no? Dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre, ¿no? Lo dice muy claro, es una ley, era un mandamiento en la ley y lo nombra así, sin ningún tipo de tapujo ni nada a la palabra, ¿no? Lo dice claro como es. Pero luego, de verdad en la ley era muchas reglas, ¿se acuerdan, no? Nos decían, no hagas, era muy específico. Pero luego cuando Jesucristo viene a la tierra, la verdad es que lleva la ley a otro nivel, ¿verdad? Ya no lo lleva solo al plano físico, sino a un plano emocional y espiritual mucho más elevado. Y me gusta mucho lo que dice en Mateo 5, 27 y 28. ¿Ok? Lo vamos a leer. Aquí está hablando Jesús, está como, ya ven que tenía muchas reuniones, ¿verdad? Se juntaba con sus discípulos, pero aparte lo escuchaba mucha gente. Y dice en Mateo 5, 27, 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿no? Haciendo referencia a la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Híjole, aquí ya, o sea, ahora sí, si alguien se creía justo en base a la ley porque decía, pues yo nunca he sido infiel en el cuerpo, en la carne, pero aquí ya lo lleva al plano interno y es ahí donde nos muestra nuestra realidad y nuestra condición pecadora, ¿no? Porque ahí pues nadie se puede jactar, ¿no? Ningún hombre se puede jactar de no haber tenido pues algún deseo, algún pensamiento impuro con otra mujer u hombre en su caso, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Si para Dios es importante y lo puso en un mandamiento, para nosotros tiene que ser igual de importante, ¿sí? Dios lo hemos visto en diferentes lecciones, creo que fue hace, no me acuerdo si fue, perdón, ahí la pasada, el domingo en la iglesia, estábamos hablando, el pastor nos estaba enseñando los atributos de Dios,
¿no? Él tiene atributos. Y uno de esos atributos es que Él tiene atributos morales. Bueno, ¿qué son los atributos morales? Son todas esas como guías de conducta que nos da a los hombres para que vivamos de una forma correcta y agradable hacia Él, ¿sí? No hacia el mundo, no para darle gusto a la sociedad, no para darle gusto a nuestra esposa, a nuestros padres, no, es para agradar a Dios. Y por supuesto que en el momento que agradamos a Dios, agradamos a los hombres, porque estamos haciendo correctamente como Él nos dice. Entonces, tenemos que hacer caso a estos atributos de Dios, ¿sí? Dios, como sabemos, tiene una conducta moral, ¿sí? Y esa conducta moral nos pide que nosotros imitemos y tratemos de llegar a esos mismos atributos y que seamos personas morales, de acuerdo a lo que Él ha establecido. Porque como les comentaba, realmente en la ley, pues el engañar a tu esposa no es ningún delito. Antes hasta valía para divorciarte, pero hoy en día la verdad es que no vale de nada y hasta lo quitaron, ¿no? Entonces es lamentable y muy lamentable todavía que hoy el divorcio lo hacen de una forma malamente hasta express, y así se llama, donde en un día te puedes separar de una persona. ¿Qué quiere decir? Pues que tu palabra ya no vale, ¿no? Un ratito se puede romper tu compromiso. Y es lo que nos ha enseñado y nos está enseñando hoy en día la sociedad, donde el compromiso ya no tiene ningún valor y sobre todo no tiene valor moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, el día que te arrepientas, el día que dijiste, ay, no, metí la pata cuando me casé, no te preocupes, ese día te puedes separar y no pasa nada. Y no solo eso, te lo hacemos hasta rápido, ¿no? Y es más, ya ni tienes que gastar, ya te lo hacemos hasta casi, casi gratis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le favorecen todo al humano para que peque, para que no se arrepienta, o sea, se arrepienta de haberse casado, no de estar pecando, ¿no? Entonces, todo está al revés en el mundo. Y ya bueno, adentrándonos en el tema de este caso de la iglesia de Corinto, vemos que los integrantes de la iglesia, pues realmente estaban como que, aquí les llama a Pablo que estaban como envanecidos. ¿Y qué quiere decir? Que estaban como con un sentido de orgullo y de vanidad muy grandes, ¿no? Tanto así que toleraron que una persona dentro de la congregación estuviera cometiendo tal pecado, porque es un pecado gravísimo. Dice, quizá yo me ponía a pensar, alguien que está envanecido quiere decir que su atención está en otra cosa, ¿no? O que le da más importancia a algo más. Y yo me preguntaba, bueno, quizá estaban enfocados en otras cosas como usando sus dones espirituales, porque decía Pablo que tenían todos los dones, y quizás se la pasaban más en demostrar sus dones y como ser muy vanidosos y competencia dentro, que no tomaban en cuenta lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia. O quizás estaban más preocupados en evangelizar, que más adelante vamos a ver que quizá no era el caso, pero quizá decían, no, es que mi ministerio es más importante y tengo que preocuparme por traer más gente, tengo que preocuparme por recabar más, yo qué sé, ¿no? Quizá estaba en eso su atención, o ya en cosas del mundo como negociar, generar más riqueza, ¿no? O en atender clases de teología, en aprender más. Estaba su atención quizá en tantos lados, menos en lo importante que era la congregación. Y vamos a ver por qué es algo sumamente importante, ¿no? La relación entre hijos y padres estaba tan penada que hasta en la ley romana estaba prohibida. Imagínense nada más, y eso que ellos se daban, híjole, vuelo a la hilacha, como dicen, ¿eh? O sea, eran muy permisivos y hasta perversos en muchas conductas morales, pero hasta eso ellos lo tenían penado, ¿no? Imagínense, ellos lo tenían y todavía los corintios todavía lo toleraban, decías, bueno, estaban peor que los de afuera, y es lo que les decía Pablo al comienzo, dice, se escuchan tales cosas que hasta los de afuera se sorprenden de ustedes, ¿cómo es eso posible? Dice, hacer una iglesia tan bendecida y prosperada, tanto en dones como materialmente, ya nos han hablado en estudios anteriores cómo estaba Corinto, era una ciudad sumamente privilegiada porque tenía mucho comercio, había mucha riqueza material, pero esto los había llevado todo, el que Dios los tocara, y había tales manifestaciones del Espíritu que en vez de humillarlos o hacerse humildes, se habían hecho arrogantes,
¿no? Se habían hecho arrogantes y carnales, que es todavía peor. O sea, eran salvos, pero eran cristianos carnales, pues. Y eso era algo... ¿Y por qué podemos decir esto? Porque si vemos la carta, pues Pablo se la pasa corrigiéndolos y corrigiéndolos. ¿Qué quiere decir? Pues que no estaban teniendo la atención debida al pecado. Y eso es sumamente importante. No estaban atacando el pecado en la iglesia. Y eso es obvio en este capítulo. No estaban haciendo lo que tenían que hacer. A partir del versículo 2 podemos ver que la práctica del pecado no tiene ni debe ser tolerada en la iglesia. Y vamos a aclarar esto, ¿no? Porque dices, oye, a ver, ¿cómo está eso? Porque pues a esas vamos todos, nadie puede estar en la iglesia, ¿verdad? Todos somos pecadores, claro, o sea, todos cometemos pecados. Pero aquí estamos hablando de algo más allá, estamos hablando de la práctica del pecado, que ahorita vamos a ir a eso, a qué se significa. Y luego cuando aquí dice, también habla en el versículo 2 de que debe de ser quitado, ¿no? Y todo dice el tal, ¿no? Como decir el fulano de tal tiene que ser quitado. Se refiere realmente a expulsarlo. Habla de eso, no habla de un regaño, no dele palmaditas en la mano y díganle muy mal hecho, no. Aquí está hablando de una corrección fuerte, Pablo. Y le está diciendo al tal, quítenlo, sáquenlo y ni le hablen, ¿no? Pero eso tiene un propósito, no es nada más por ser mala onda y señalarlo y juzgarlo, no. Tiene un propósito lo que está diciendo Pablo. Entonces, no puede ser ya parte de la congregación alguien que está practicando el pecado. Dice y esto tiene un trasfondo y tiene una enseñanza no solo de Pablo, de mismo Jesús nos enseña a él cómo lidiar con la gente que está practicando el pecado dentro de la iglesia. Y rápido les leo, vamos a leer, bueno, aquí me voy rápido, Mateo 18, Mateo capítulo 18 del 15 al 17, lo voy a leer rapidito, porque es muy importante, porque esto el mismo Jesús les enseña a los apóstoles y a todos los que lo escuchaban cómo lidiar con estas personas, y lo hemos leído, ¿no? Y de hecho el capítulo, si empezamos a leer a partir de ahí del 15, dice cómo se debe perdonar al hermano. Fíjense cómo nos tenía que enseñar Jesús. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir tenle por gentil? Sácalo. No sigas, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer y la persona no se arrepiente de su pecado. Entonces, fíjense cómo mismo Jesús nos enseña a lidiar con las personas que están aferradas a no dejar su pecado, ¿no? En el versículo 3 ya vemos cómo Pablo dice, como hijo de Dios, dice que ya ha emitido un juicio en el Espíritu. Eso es bien, bien importante. Hace la aclaración, dice, no lo juzgué en base a mis reglas, a mi moralidad, a lo que yo creo que está bien, no. Lo hizo en base al Espíritu, ¿no? Entonces, se me hace muy padre eso, cómo se los aclara. Y les hace un llamado. Ustedes se creen bien espirituales, con un montón de dones, con todo, pero ¿y ustedes por qué no han juzgado? ¿No? ¿Por qué no han tomado una decisión de todo esto? Dice que es importante resaltar que la iglesia no juzga de acuerdo a la ley moral del mundo. Y eso es algo bien, bien importante donde podemos caer en error, porque luego empezamos a juzgar a los de afuera. Pero tenemos que juzgar, ¿sí?, con justo juicio, de acuerdo a la ley moral de Dios, ¿no? A lo que Él nos enseña que está bien y que está mal. Y aquí les dice cómo hacerlo, como dice Jesús. Dice, a ver, ponlo enfrente de la iglesia, que la iglesia, aquí cuando habla de la iglesia habla de los ancianos, de gente entendida, gente mayor, y tomen una decisión. Y es padre que lo dice como públicamente, o sea, no lo hagan en lo oscurito, no, háblenlo de frente como se deben de atacar los problemas, ¿no? Obviamente aquí hay mucha prudencia y no vamos a decir que eso se va a hacer en la iglesia o los pastores no van a exhibir a alguien, por supuesto que no,
Aquí les está hablando a unas personas que tenían mucha bendición de Dios, muchos dones, y que les decía, úsenlo para lo correcto, ¿no? Entonces, eso se me hace muy, muy interesante cómo Pablo les está enseñando a juzgar y a lidiar con el pecador, ¿no? Que es algo que a veces a nosotros yo creo que nos hace también falta cómo lidiar, tener esa sabiduría para saber cómo hacerlo y no dañar a la persona, pero hacerlo de una forma correcta y agradable a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con todo esto del pecado? Podemos definir como pecador dentro de la iglesia, no los que están fuera, hablo a la gente conversa, se define como aquel que está pecando y que no se arrepiente de su pecado, ¿sí? Pero es alguien que ya conoce a Dios y es salvo, ¿no? O pudo haber hecho la confesión, se congrega y todo, pero comienza a pecar y no deja su pecado y no se arrepiente aún con la reprensión. Entonces, a tal persona la podemos catalogar, es de la que está hablando aquí Pablo, alguien que practica el pecado es esa persona no arrepentida, eso es clave, ¿sí? En el mundo, por supuesto, hay mucho pecador que no se arrepiente, pero tampoco conocen de Jesucristo. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo dice, a ellos no se preocupen por ellos, o sea, Dios los va a tratar, preocúpate por lo que está en casa. Y esto es para todos nosotros, o sea, ¿por qué nos vamos a preocupar por juzgar al vecino o por juzgar a nuestros hijos? Por encaminarlos, por decir, oye, mi hijo está pecando y estoy criticando al de enfrente, eso te dice Pablo, eso no está correcto. Tú ni te preocupes por el de enfrente, preocúpate por tu casa. Y nuestra casa también es la iglesia. La iglesia tiene poder, ¿sí? La iglesia tiene poder, le fue dado poder, y lo que está diciendo Pablo es, usen tal poder para lo correcto. Úsenlo sabiamente para corregir lo que tenga que ser corregido. En el versículo 5, ¿no? Cuando habla ahí de expulsarlo, ¿no? Y dice una palabra bien fuerte, ¿no? Dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso está como bien fuerte, ¿no? Pero realmente al expulsarlo de la iglesia, lo que habla ahí, o lo que va a suceder con esa persona, es que va a quedar fuera de la cobertura de la iglesia. Y eso implica que está fuera de la cobertura de Dios. Y cuando alguien está fuera de la cobertura de Dios, ¿qué sucede? Es vulnerable, está expuesto, pero está expuesto por su mismo pecado. No crean que la iglesia es la culpable, no. O sea, realmente la persona se puso en esa posición al practicar su pecado. Entonces, eso es lo que significa y por qué. Pero esta expulsión es lo que a mí me gusta aquí, lo que dice Pablo. Eso tiene un propósito, no es nada más desecharlo y decir, no, ya tú no eres de nuestros compas, fuera ya no nos puedes decir ni brother, ni nos llames, ya es más, te sacamos del grupo de WhatsApp, ya no eres bienvenido. No, o sea, aquí está diciendo que tal expulsión tiene un propósito y el propósito al final es que se arrepienta, ¿ok? Nosotros queremos que se arrepientan un día sin pasar dolor, pero la realidad ¿cuál es? Que pasan por un proceso muy, muy fuerte, cuando no quieren dejar el pecado. Entonces, bueno, ahí ya no tenemos control. ¿Por qué? Porque precisamente, y digo, tampoco es la labor de la iglesia estar vigilando a la gente, pero cuando te sales de la cobertura de Dios, eres vulnerable. Eres vulnerable y solo, pues va a haber momentos donde Dios te va a llevar para que tú entiendas y recapacites. Lo mismo pasó con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él solo se salió de la cobertura de su padre. Él eligió. Fue su elección irse y estar en una condición tan triste de comer comida con cerdos, que eso fue el momento que lo hizo recapacitar. Yo digo, no tenemos que llegar a eso, ¿verdad? Nadie quiere que alguien llegue a un nivel tal que entre en sí. Pero bueno, tiene un propósito que alguien pase por ese proceso, ¿no? Y es lo que debemos de entender. Debemos de entender también que la carne para nada aprovecha, y eso lo dice la palabra. A Dios no le interesa que salvemos nuestro cuerpo, a Dios no le interesa el cuerpo, a Dios le interesa que santifiquemos nuestro ser, ¿no? Todo nuestro ser, ¿no? El alma, el espíritu y el cuerpo, todo se ha santificado.
Pero el cuerpo como tal, por eso dice Pablo, pues que su cuerpo sufra, con tal de que su espíritu se salve, su alma. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, nos dice esto, nos dice este propósito, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces la voluntad de Dios es santificarnos y que nosotros nos santifiquemos por amor de Él. Habla también que esto tiene propósito, si ven, para el día del Señor. De eso hemos hablado, bueno, el pastor nos ha enseñado mucho a través de los estudios de Apocalipsis y todo esto. Entendemos que aquí está hablando, y dice Pablo, bueno, quizás le va a ir como en feria en la tierra, ¿no? O quizás mientras se aferra le va a ir como en feria, pero nosotros queremos que cuando llegue el juicio pueda pasar y pueda estar en la vida eterna con Dios, ¿no? Ese es el propósito. Fíjense que no es un mal deseo y no es algo malo, aunque se puede leer fuerte y podemos decir qué mala onda, le dieron la espalda. No es así y vamos a entender por qué en los siguientes versículos. Voy rápido porque ya sé que estamos sobre la hora. Pero dice, ¿por qué expulsar al fornicario, no? Y vemos del versículo 6 al 8, nombra 6 veces la palabra levadura y se enfoca en esa palabra. Rápido les digo, aquí como podemos interpretar la palabra levadura, o sea, darle un significado al contexto del cual estamos hablando, podemos, por así decir, traducir levadura con influencia, ¿ok? Entonces aquí tiene una connotación negativa, por supuesto, ¿no? Está hablando de levadura, que significa influencia, pero que esa persona va a tener una influencia negativa en la iglesia. El pan sin levadura, imagínense un virote sin relleno, o sea, puro plano así, casi tipo tostada. Eso es un pan sin levadura. Y yo creo que a muchos no les gustan el pan. Allí me acuerdo cuando fuimos a Israel nos tocó probar ese pan. Y está bien duro, la neta no está tan bueno. Pero, ¿por qué? Porque el migajón, todo eso que lo hace esponjoso un pan, pues lo hace rico, ¿no? O sea, pero vemos que la connotación aquí que está diciendo, el pan sin levadura ejemplifica, ¿sí? Cuando está hablando Pablo aquí, está hablando del pan, ejemplifica, perdón, el abandono de Egipto. ¿Se acuerdan que cuando están saliendo los hebreos, hacen el pan que lo hacen sin levadura y se llevan, como les digo, este pan así como casi tipo galleta, pues, ¿no? Es duro. Pero, ¿qué significa dejar Egipto? ¿Qué significó? Ya lo hemos visto también. Significa dejar el mundo, sus pasiones, sus deseos, dejar de ser. Eso significa la levadura en este contexto, ¿no? Entonces, ya no somos parte del sistema del mundo, sino ahora vivimos en la realidad de Dios, ¿no? Eso lo entendemos. Entonces, ¿qué nos dice que dejemos la levadura? ¿Qué quiere decir? Dejemos la influencia que el mundo tenía en nosotros, ¿ok? Dejemos esa levadura, dejemos ese recuerdo. ¿Se acuerdan cómo pasó en el desierto? Ay, me acuerdo que del río Nilo me comía unos peces bien ricos, ¿no? Decían. Y allá teníamos todo. Y empezaban a acordarse y y solo lo que hacían era acordarse de la levadura, de toda esa, influencia negativa que tuvieron. Entonces, dejemos la influencia negativa que el mundo nos inculcó. Yo creo que yo pasé más tiempo en el mundo que hasta ahorita llevo en Dios, pero en nada tengo ahora sí que ¿cómo decirlo? En buen recuerdo de todo lo que pasó. Entiendo por qué fue, pero ahora aprecio mucho más vivir en la realidad de Dios y yo sé que muchos de ustedes igual. Dice, y seamos ahora como cuando salimos del mundo. ¿Se acuerdan? Yo creo que cuando todos se convirtieron, yo creo que estaban ávidos, tenían ese amor como el primer amor que habla la palabra, ¿no? Dice, acuérdense y vivan con ese pan sin levadura. ¿Qué quiere decir? Sin esa influencia negativa del mundo. Y no extrañen nada de eso, no lo extrañen porque no les fue bueno, ¿no? Entonces seamos sinceros en nuestro arrepentimiento, reconociendo nuestra condición y digo, ya hasta aquí le quiero dejar, creo que, bueno, falta poco. Vamos a
bueno, espero hasta aquí esté claro, está tocando el tema. Hay unos versículos del capítulo que quería también abordar, pero bueno, sé que muchos siguen ahorita en en el seminario, sí, de sanidad. Entonces, bueno, quiero darles también tiempo y que no sea así tan apresurado. Pero sigue, en los siguientes versículos va a seguir Pablo hablando de cómo lidiar con las personas. Y lo único que yo quiero rescatar, así como un poco haciendo un resumen de esto, es que como parte de la iglesia tenemos que lidiar con el pecado. En el sentido de lidiar me refiero a enfrentarlo, a no tolerarlo, no omitirlo, no decir, eh, bueno, no pasa nada, ya Dios tratará con él, y dejar que esa persona esté influenciando a otros. Lo hemos visto, los pastores nos han contado de gente que ha llegado a la iglesia de verdad a querer destruir la obra, y no podemos, y ellos no han sido, no han omitido esto y no han dejado, no, ya Dios se encargará de tratarme. No, Dios, como les decía, ha inferido poder en la iglesia y ese poder tiene que usarse para las cosas correctas que a Dios le agradan. Y a Dios, por supuesto que le agrada el sacar el pecado de la iglesia, ¿no? Hablando al pecador, aquel que no se ha arrepentido, a eso me estoy refiriendo. No al, yo creo que todos en la iglesia cometemos pecados, por supuesto, pero también nos arrepentimos, ¿no? Y es por eso que ahí seguimos congregándonos y por eso estamos día con día, pues aferrándonos a Dios porque conocemos que nuestra condición es débil y que sin Él no podemos. Entonces, bueno, hasta aquí la quiero dejar. Les agradezco mucho el tiempo, espero que hayamos sido edificados con esta palabra. Es un caso bien tremendo el que aquí muestra Pablo, pero es un pecado muy en específico, pero realmente aquí lo que nos está dando la clave es para tratar con el pecado, más que con el pecador, perdón, más que con el pecado específico, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque pues dispusiste todos los medios, Señor, y aunque con un poco de retraso pudimos conectarnos todos y dedicarte este tiempo, Señor, a ti, porque te amamos y necesitamos escuchar de ti, de tu palabra, Señor, y ser edificados con tu Espíritu, Padre. Bendigo a todos los que, Señor, los que estuvieron al pendiente de la transmisión, también a todos aquellos, Señor, que no pudieron atenderla por distintas razones, los bendecimos donde están, Señor. Igual a los pastores, Padre, los ponemos en tus manos. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me dio mucho gusto verlos. Bueno, a mí no los puedo ver a todos, pero bendiciones a todos. Hasta luego.